Museos de México Legendario. Una serie radiofónica en la que aprenderás el valor de vivir la experiencia de conocer los museos y la labor por resguardar parte del legado de la humanidad. Museos de México Legendario. Bienvenidas y bienvenidas a Museos de México Legendario. El día de hoy nos vamos a ir a la Ciudad de México, a una de las 16 alcaldías. Nos referimos a la alcaldía Tláhuac. Ahí hay un museo que resguarda piezas arqueológicas y ya veremos qué más resguarda. Tenemos de invitado a Jesús Mateos Lara, quien es coordinador de exposiciones del museo. Gracias por estar con nosotros. No, es un gusto y un placer que te hayas acercado a nosotros, Marlene. Muchas gracias por la invitación y pues estamos para lo que podamos servirte. Pues estamos muy inquietos en saber qué hay en el Museo Regional de Tláhuac. Así que primero me gustaría saber qué es este museo. Bueno, la historia que te podríamos contar sobre nuestro inmueble es que la historia del museo inicia en 1999. Ya era un espacio como tal, como estructura ya hecha. En su momento era una finca y por lo mismo ya de ahí digamos que la delegación en turno la expropia y la vuelve en los años 90 a una Contraloría Interna para pasarla posteriormente a hacer funciones de registro civil. Y bueno, ya ante la petición de la población por algunos descubrimientos de los braceros que a lo mejor fueron muy sonados en esos tiempos, pidieron un espacio adecuado para. Entonces es cuando se toma la decisión de buscar un lugar céntrico, muy localizable para poderlo ubicar por la gente, ya sea externa o local, y se busca este lugar y desaparece el registro civil convirtiéndolo, adecuándolo ya para transformarlo en Museo Regional Tláhuac. La meta de este museo básicamente era que fuera un espacio que fortaleciera la relación de los ciudadanos con su propia identidad y el beneficio de que llegaran otros tipos de culturas, ¿no? Además de cumplir con la meta que era de poder exhibir piezas arqueológicas halladas en la demarcación. Obviamente estas eran de San Juan Ixtayopan, donde iban a poder estar alojadas en este recinto, ya como una propuesta permanente para la ciudadanía, sin dejar de lado las tradiciones como como carnavales, la feria patronal y sobre todo Día de Muertos. Entonces digamos que museo era un espacio para darle ese movimiento de que la gente pudiera tener propuestas totalmente populares con ese tipo de acento, sin dejar de perder su identidad con las piezas halladas y que pudiéramos presentar algunas donadas también arqueológicas. Veo que el museo tiene una clasificación de ciencia e historia. ¿Esto a qué se debe o por qué la cuestión de ciencia e historia juntas? Bueno, en sí una función como tal a la fecha no la está aplicando. ¿Por qué se tomó esto? Fue cuando el gobierno de la ciudad nos envía a personas, promotores culturales, a indagar y en su momento era delegación todavía, estoy hablando del año 2010, cuando ingresa en un archivo histórico. Entonces se hace la invitación a un cronista para poder dar a la demarcación, a la ciudadanía y todo aquel visitante externo, ya sea nacional, internacional o local, la posibilidad de conocer vía documentación cómo era de alguna forma el recinto, con una documentación más palpable, y que de alguna manera estos cronistas, llegamos a tener dos por ahí, junto con un historiador y un cronista de la demarcación, mezclaban y trataban de traducir de una mejor manera a la niñez, que era la meta, y a aquel turismo local que nos llegara o externo, extranjero, la manera de darles más digerible todo este tipo de datos e información. Creo que de ahí es de donde sale este tipo de concepto. A la fecha, pues, dejamos de tenerlo por el 2013. Mencionaste que en un inicio se buscaba resguardar piezas arqueológicas, principalmente del pueblo de San Juan Ixtayopan o de la región. ¿Por qué es tan importante este pueblo en Tláhuac? ¿Por qué es tan importante? Es muy importante sobre todo porque, lejos de la tradición que te presente, hubo una persona por allá que se llamaba porque falleció, Tomás Medina Villarroel, que es el encargado de donar más de 1,000 piezas como tal a lo que tenían allá como Museo San Juan Ixtayopan. Y a lo que quiero llegar es que se supone que un lote, así que de este privilegio cultural, iba a poder tener cabida en Museo Regional Tláhuac, que así sucedió. Ya después de varios años lo logra en 2011 con la exposición Cielo, Tierra y Hombre, que pudimos albergar con estas piezas donadas de este señor.
¿Esa es una exposición permanente o ya fue la exposición? Era una exposición permanente como meta. La intención era después avanzar en otra. Esta después se traslada al Museo Tomás Medina Villarroel, que adopta ese nombre, el de San Juan Ixtayopan, pero allá la transformamos como dioses creadores. Le cambiamos el título y de alguna forma también la ambientación y museografía, diseño y todo lo que competía para que no se viera igual. Pero ya estábamos trabajando en una permanente para el Museo de Tláhuac, pero desafortunadamente en 2013 tuvimos un temblor de aquellos años y hizo que las estructuras del gobierno de desarrollo social, recursos humanos, fracturaran. Entonces, del 2013 al periodo de septiembre de 2018, automáticamente el museo no existió, porque albergó como oficinas a darles espacio a estas áreas. Y se truncó la llegada de esa exposición arqueológica. ¿Actualmente sí está el museo o no está el museo? Actualmente el museo vuelve a abrir su espacio el 3 de septiembre de 2018 nuevamente, solamente como apertura de reinauguración, en su momento por el jefe delegacional Rigoberto Salgado, ahora el diputado, y entrega las instalaciones ya rehabilitadas, ya con un segundo nivel, y bueno, ya con ello empieza inmediatamente lo que es la etapa de muertos. Estábamos prácticamente a la etapa de muertos, se hizo un colectivo de varias escuelas para poder hacer un montaje de ofrendas, y ya posteriormente de ahí inicia la travesía de ver qué es lo que el Museo Regional vuelve a ofrecer. Entonces, cuando nos llegan, nuestra jefa en su momento, Carolina Galicia, que dura muy poco, es lo que te platicaba, y se nos va en marzo de 2019. Posteriormente, llega una nueva jefa que se llama Janet, es antropóloga, así que en abril de 2019 y a la fecha empezó a trabajar de alguna manera con la modalidad de invitar a artistas de la ciudad, amparados con el Museo de Arte Popular y algunas líneas más externas. Pero el inconveniente que nos sucede es que tiene muy poco tiempo de trabajo porque arranca en abril y para octubre, pues Tláhuac se desemboca en la etapa de muertos, como es. Y justo cuando estamos librándonos para poder ofrecer una propuesta nueva como museo regional, es cuando nos llega el factor pandemia, ¿no? Y a la fecha se vuelve a cerrar y tenemos alojada ahorita una exposición de la mujer del maíz que es de alguna forma pictórica, pero de alguna manera no se puede disfrutar porque pues no hay medios ahorita por el momento para poder hacérselo llegar a la comunidad, bueno, sobre todo para accesar. Y entonces por el momento seguimos parados con nuevas propuestas que van a arrancar para 2021, pero todavía nos falta saber en qué condiciones vamos a poder habilitar el inmueble para la comunidad. Hablas de esta exposición, quizá no se puede ver, pero ahorita en este programa sí se puede escuchar. Claro. Entonces, ¿qué nos puedes decir de esta exposición que está ahorita que no se puede ver? Es La Mujer del Maíz, básicamente es un espacio muy reducido. Se estaba colocando apenas, nos quedó como en mitad de preparación. Entonces, un montaje formal como tal no lo presenta. Es por eso que en la página no pusimos, si pudiste visitarla, pudiste notar que hay exposiciones y existen como catálogos de cada exposición y encontrabas 30 diapositivas, 40 imágenes editadas y no pudiste encontrar alguna otra más, porque en su momento las hemos empezado a trabajar y de repente se nos trunca por X, Z o Y. Entonces, eso es lo que nos ha modificado todo. La Mujer del Maíz es una exposición pictórica, sí, claro, por supuesto. Son retablos de frescos al óleo, pero de alguna manera todavía no tenemos el montaje como tal como para poderte hacer un pasaje, viaje, un traslado de lenguaje y te puedas imaginar exactamente de qué está tratando. Estábamos en ese tipo de adaptación, desgraciadamente apenas. ¿Cuáles son los retos que tienen como museo regional? ¿Qué respuesta tienen del pueblo o en ese caso de la gente que está alrededor de? Pues mira, retos, pues yo creo que los retos siguen siendo desde como arrancó, que es consolidarlo, que la gente, tanto local, porque todavía nos hace falta muchísimo trabajo de difusión, para que nuestra misma población pueda recomendarnos, pero sobre todo conocernos. Sí ha sido un poquito triste que muchas veces cuadras aledañas, todavía después del año de inauguración del 2000, 4, 5, 6, 7 años, todavía seguían sorprendiéndose de que existiera un museo en su localidad. Entonces estamos hablando, si quedamos de un mes, ¿no? Estamos hablando de años, que llegaban y era su primera visita. Entonces creo que uno de los grandes retos, primero que nada, es consolidar este inmueble como un espacio para la comunidad que pueda ofrecer cultura de diferentes ámbitos. Ya lo estuvimos tratando de conseguir cuando arrancamos de 2010 a 2013, cuando llegó lo del terremoto. Nos anclamos a una exposición externa, como fue la del Santo, que era originario, la justificamos por ahí. Manejamos una deportiva que era de atletas destacados de la demarcación. Hicimos todo un historial.
así como fue también el origen de la creación, la de Bicentenario, con historiadores y cronistas de la demarcación que pudimos aventar Revolución Mexicana, pero con el ámbito sosegado de la alcaldía y no necesariamente de lo que conocemos del gobierno como tal. Entonces, traíamos una propuesta nueva que era Manali. A Manali son artesanos de la demarcación. Seguimos con ese proyecto, esperamos poderlo consolidar en 2021, en marzo posiblemente. Estamos buscando los mecanismos de que si no va a ser presencial, tal vez podamos hacer un trabajo muy visual en la cuenta, ya sea por vía de videos o animaciones para que la puedan disfrutar sobre los 6 artesanos con los que íbamos a trabajar y presentarles a nuestra comunidad, que han tenido mucho realce, y la intención era poder hacer talleristas. A lo mejor, y si me lo permites, después te puedo mandar la propuesta como es, y a lo mejor la puedas tener un poquito más clara de qué se trata. Pero nuestro tema es que 2021 que pudiera llegar el proyecto a Manali, Artesanos de Tláhuac, a este espacio, para darle un poquito más de dinámica. Pues estamos aquí en el Museo Regional de Tláhuac, que realmente es un museo que ha tenido muchos retos administrativos, entre cambios de directivos, así como temblores, sismos, que bueno, el del 2017 fue tremendo. Y bueno, pues esto es parte de lo que a veces los museos tienen sus retos. Vamos a ir a un corte, estamos en Museos de México Legendario, y ya regresamos más con Jesús Mateos Lara, quien nos está hablando del Museo Regional de Tláhuac. Ya regresamos. Conoce la alegoría mexicana que se esconde en los proyectos culturales y artísticos de nuestro país. Acompaña a Marlene Logo todos los viernes a las 12 horas del día, horario de la Ciudad de México, para que conozcas a sus invitados e invitadas. Sorpréndete con su trabajo, experiencia y sentimientos. Escucha Alegoría Mexicana. México Legendario, la puerta a la cultura. Museos de México Legendario. Una serie radiofónica en la que aprenderás el valor de vivir la experiencia de conocer los museos y la labor por resguardar parte del legado de la humanidad. Museos de México Legendario. Seguimos en Museos de México Legendario. El día de hoy nos fuimos a la alcaldía de Tláhuac para ver los retos que enfrenta su museo, porque al final de cuentas ya empiezan a tener proyectos para este nuevo año 2021. Este museo es subsidiado por el mismo presupuesto de la alcaldía, quizá, no sé, te los podrías explicar un poco de la parte administrativa, pero aquí en esta cuestión también es cuáles son los retos que enfrenta con relación a la participación de su pueblo. En el tema del subsidio, sí, nosotros tenemos una partida presupuestaria asignada por el área de la Dirección General de Desarrollo Social, que es directamente hacia nosotros, que es la JU de Proyectos Museográficos, así es como se le conoce a la jefatura de museo. Y tenemos un presupuesto como está etiquetado y todo. Entonces, eso a veces nos amarra un poco las manos. Ya lo explicaba por el tema administrativo, en el sentido de que tienes que proponer tus proyectos desde un periodo previo, así como te platicaba de Manali, y obviamente lo mandas y puede costar una cantidad X con apoyos logísticos, de difusión, de museografía, para ambientación. Entonces tú lo mandas y al momento que esto lo haces,
tienes que depender necesariamente de que las áreas se coordinen y después de un periodo de un mes, tal vez 2 meses, terminaron de revisarte todo y te mandan la respuesta. Y una vez que esto sucede, ya te comieron casi luego 2 meses. Entonces, esa dinámica nos agota bastante y muchas veces nosotros como línea de trabajo, a veces nos brincamos un poquito esas trancas y tratamos de buscar apoyos externos que no están permitidos como para adelantar por lo menos y en algún momento ya sobre ese presupuesto etiquetado lo justifiquen después. Pero sí tienes que estar batallando mucho porque como es un proceso administrativo que tienes que cumplir y te lo tienen que valorar y después avalar, pues eso nos atora muchísimo para lo que luego a veces deseamos. Entonces nos tenemos que ir casi 4 meses, 5 meses atrás para poder hacer valer nuestra propuesta. La cuestión es cuando luego a veces nos cambian los jefes y de repente ya traías algo y llega uno nuevo y te truena todo. Te lo frena y él trae nuevas ideas y entonces vuelves a arrancar de cero. Entonces sí ha sido un poco complejo a veces tener que coincidir con ideales con los nuevos jefes cuando llegan y que las áreas se pongan de acuerdo para poder avalar lo que les corresponde. Y con la comunidad, pues bueno, a veces sí nos amarran de manos cuando llegan y esperan algo pues comparable con instituciones privadas que ya están mejor conformadas desde el momento que llegan, pues encuentran un título, encuentran una introducción, de qué se trata el tema, quiénes son los artistas que están participando y después encuentran una línea de tiempo o una cronología de lo que se está exhibiendo con información clara, precisa, pero sobre todo un montaje desde la adecuación del espacio, pues bien hecho. Y con nosotros, pues por lo mismo de repente ya tenemos esto y vamos haciendo como de apartes y nos quedan un poquito desfasados y les quedamos a deber. O sea, honestamente les quedamos a deber mucho a la comunidad, pero eso no indica que no estemos haciendo todo lo que podemos. Creo que uno de los claros ejemplos, si tú visitas página del 2010 al 2013, creo que ahí es donde alcanzamos un equilibrio de poder llevar un buen ritmo, una buena cronología en tiempos de montajes. Entonces, revísalo si gustas y te podrás dar cuenta de ello. Fueron los 3 años más exactos, pero justamente fue cuando tuvimos un jefe que duró 6 años. De allá en fuera los jefes luego te duran 1 año, luego te duran los 3 o luego te duran 2. Entonces sí es muy complejo muchas veces. Te explicaba que cuando abre museo ya tiene 2 directores. Ahora estamos esperando que viene a Manali con nuestra propuesta. Posiblemente viene una nueva para cerrar después de Manali. Y para septiembre ya tuvo que haber llegado otra administración. Y volvemos a arrancar de cero para presentarte con el nuevo jefe en turno y volverle a manejar. Veníamos trabajando esto, ahora traemos esto. Y tratamos de hacerle acelerador porque la comunidad obviamente tiene que visitar el espacio y tiene que encontrar algo. Y eso es lo que luego nos complica. No les puedes estar explicando que es que nos cambiaron de jefe, es que no nos avalaron la propuesta. Eso para la comunidad no es una opción. Ellos buscan algo, una propuesta como ya a lo mejor también ofrecíamos en algún momento. Me llama la atención una exposición que tuvieron de como trajes regionales como tipo carnaval. Sí, es correcto. Del 2006 al 2013 tuvimos ya ese ritmo de hacer realce a las propuestas tradicionales que tiene la demarcación. Como lo mencionaba, es carnaval en la etapa de febrero, marzo y abril. Entonces abres la puerta a estas comparsas para que te puedan facilitar su indumentaria, parte de su historia, y nosotros podamos asentarla en una muestra, colección, montaje, para que la comunidad al llegar encuentre que la comparsa de la asociación tal, se fundó y conozcan parte de estos elementos tan ricos que tenemos, que es el tradicional carnaval de Tláhuac. Pero esto sucede en el primer tercio de cada año. Por eso agarramos ese ritmo durante casi 6 años. Tláhuac tiene 7 pueblos originarios, los cuales, bueno, sabemos que Tláhuac, quizá Iztapalapa, Xochimilco, son parte de las alcaldías como más tradicionales de por decirlo así, ¿no? De la Ciudad de México, que tienen estas tradiciones todavía de los del carnaval, tienen quizá tradiciones de Semana Santa, y bueno, a mí me parece que Tláhuac se lleva el número 1 con las festividades del Día de Muertos. Sí, por supuesto. ¿Me puedes hablar de esa tradición, de lo que tú has visto y que han expuesto en este museo respecto a estas tradiciones? ¿Por qué es tan importante esta fecha para Tláhuac? Esta fecha es tan importante por el mismo significado que presenta, ¿no? El denominado la muerte. Pero lejos de esto es el reconocimiento que ha logrado a nivel internacional. Esto nos lleva a que ya en algún momento en el 2004 tuvimos la presencia del presidente de Paraguay al visitar el mismo espacio, pero nos estamos yendo básicamente al pueblo de donde es origen este tipo de festividad, que es Mixquic.
Entonces, al tema del Museo Regional de Taba se queda totalmente aislado. Todas las baterías de la alcaldía o en su momento delegación se cargan en ese instante hacia Mixquic. Allá hay un museo que presenta ofrendas conmemorativas, ya sea de material de carrizo, pueden ser de barro, pueden ser de cartonería, pero al fin y al cabo, y obviamente festivales, ¿no? Ad hoc. Pero en lo que se compete a Museo Regional Tláhuac, creo que a partir del 2013 es cuando tomamos la decisión de hacer un circuito con la delegación más enfático en la cabecera delegacional porque nada existía allí. Entonces es cuando en la explanada se crean los andadores de las ánimas, se vincula con las obras de teatro de La Llorona que se exhiben en el Lago de los Reyes Azteca. Más aparte, cierras el circuito o el círculo con Museo Regional Tláhuac con las obras de teatro que ofrecíamos 4 días continuos, más aparte las exposiciones referentes a Museo Regional. Hacíamos reproducciones de alguna forma de las tradiciones que competían en cartonería. Se recuerda mucho aquí cuando vacía el paso del ferrocarril, entonces se tomaba el tema de las adelitas. Entonces hay unas fotografías, y puedes ver en la página, donde está una locomotora a gran formato, a gran escala, y cómo están las adelitas surtiendo los alimentos y en este caso los revolucionarios pues tratando de subirse y demás, así como también hicimos en otro año una reproducción de la boda, del tradicional baile del guajolote. Y así nos podemos ir siguiendo. Había otra donde estaba el Paseo de las Ánimas, también del Museo Regional. El punto fue buscar no una competencia con Mixquic, no, es que el museo, mucha gente de turismo llegaba directamente a la cabecera y teníamos que referirlos pues al pueblo de Mixquic, pero nos decían que era muy difícil porque el acceso se imposibilita 2, 3 días antes. Entonces, museo y la cabecera delegacional se quedaba nula. Entonces se buscó en la etapa de Fátima Mena, hablo del 2013 en adelante, que la cabecera delegacional pudiera ofrecer. Fue cuando también ya se crean en la explanada del 2005 en adelante, ya eventos culturales conmemorativos. Ya no tenía solo la propuesta de Mixquic, ya tenías la propuesta también en la cabecera delegacional con el Lago de los Reyes, explanada delegacional y Museo Regional de Tláhuac. El Museo Regional, tú mencionaste, el Museo Regional de Tláhuac también ha trabajado en conjunto con otros museos, como fue el Museo Interactivo de Economía. Claro. En esos trabajos que hacen con esos museos, con algunos privados, otros de gobierno, ¿cómo es el trabajo en conjunto que ofrecen en su museo? Sí, es correcto lo del Museo Interactivo de Economía. Aprovechando el tema de muertos, sí es correcto. Del 2010, cuando te explicaba las funciones que nosotros desempeñamos, es salir a tocar puertas para darle un poco de mayor proyección a este museo, al nuestro, y no se quedara tanto en un tema local. Entonces fuimos a tocar la puerta a Museo Interactivo de Economía, donde ofrecimos nuestro servicio como museografía y cartonería, y sobre todo llevando en la espalda la fortaleza del emblema, como bien lo decías, de lo que es el Día de Muertos, ¿no? Entonces platicabas allá con los administrativos y nos ofrecieron la entrada para poder ofrendas referentes a nuestro mayor emblema cultural, que es la muerte, allá. Entonces en 2010, 11, 12 y 13 estuvimos colocando la ofrenda tradicional del Museo Regional de Tláhuac con tema de muertos, pero adecuados al tema del Museo Interactivo de Economía. Si revisaras la página, encontrarás que tenemos a los betlemitas, que son los personajes que ellos nos daban, como los frailes que empezaron a fundar esta institución. Entonces nosotros ofrecíamos el trabajo con tema pero nos adecuábamos a la esencia de ese tipo de espacio, así como las monedas. También creamos unas monedas con nuestro equipo de museografía con referente al mismo museo. También por lo mismo buscábamos alternativas como el maíz. Hicimos una colección muy grande de nacimiento con hojas de maíz que fue en el Museo de Culturas Populares, así también como estuvimos en el MAP. En el MAP básicamente participábamos más con el tema de cartonería, sobre todo cuando eran los festivales de carros alegóricos en Paseo de Reforma, con los alebrijes. Entonces nosotros participábamos con 2 o 3 a muchísima gran escala, con una altura luego de 5 metros y extensiones de 8. El problema era trasladarlos, pero participábamos como tal. Así también, como museo, digamos que son los 3 fuertes: Centro Cultural de México Contemporáneo, lo mismo, fotográficas, el Museo de la Ciudad de México. También tuvimos participación allá en el patio con exposición fotográfica de nuestros artesanos, fue una semblanza de cómo nuestros artesanos trabajaban, y así hemos estado tratando de buscar espacios en otro tipo de lugares para dar un poquito más de realce a nuestra propia institución. Así, por eso mismo también nos aventamos la aventura
de invitar a un personaje por el tema de muerte, porque ya venía cerca, era la del Hijo del Santo, ¿no? Entonces, con ese escaparate pudimos ir tocando puertas en instituciones de mayor envergadura privada y sí, efectivamente nos funcionó bastante bien y empezamos a andar. Esos 3 años fueron de lo mejor que pudimos presentar en aquel entonces. Y de ahí vamos a seguir continuando. Ya tenemos un calendario muy, muy grande, pero fue cuando tuvimos que cerrar cerca de 5 años. Ya una vez que se levante la pandemia, que no Claro. vamos a apresurar ese proceso, hay que tener mucha calma, mucha paciencia, cuando Como tenga debe que ser. ser, Sí, claro. ¿cuáles son las medidas que ustedes van a tomar para poder recibir al público, tanto regional como de otras alcaldías y quizás de otros estados de la República? Pues yo creo que cualquiera que se deben de tomar como seres humanos, no importando de dónde vengan, van a tener el mismo tipo de privilegio de atención. Básicamente los lineamientos nos los marcará el gobierno de la ciudad como compete y seguramente, como bien lo dices, va a ser un poquito largo, pero el tema primordial será desde la sanitización, la adecuación de los espacios, tiene que haber mejor ventilación de la que presentamos actualmente, tiene que haber un recorrido muchísimo más controlado y corto, y que de alguna forma la gente que puede ingresar, la intención que traíamos es que el cubrebocas sea del momento de ingreso. Está muy bien que tú me llegues con uno, pero yo no sé cuánto tiempo de periodo tengas con él. Entonces te tengo que entregar uno nuevo para que puedas hacer tu recorrido y se les va a tomar un tiempo y por cantidades de bloque, es decir, cerca de un 20 como inicio, 20-30% de capacidad que tengamos que pueda ingresar y hacer su ruta, se les da un tiempo determinado para que puedan poder salir y puedan ingresar los subsecuentes que pudieran estar en espera de. Y va a haber un tiempo en el cual se tengan que volver a sanitizar para que vuelvan a tener acceso las siguientes personas. Ahora, la otra propuesta que traemos es que pueda ser por citas, que pueda haber un catálogo de citas para que la gente por escuelas o por grupos culturales o de tercera edad que luego tenemos, público general, pueda ir acomodando sus citas para poder irlos agendando poco a poco. Además de tener la propuesta de crear en la página una distinta, una animada, para que podamos tener o contar ya con unos espacios de visitas virtuales, para que no sea necesariamente con tanto riesgo, donde puedas bajar tu propia postal. En fin, eso ya le competiría más a otra área como comunicación social. Las pláticas están, falta que se terminen por consolidar, pero yo creo que de primera instancia sería el control de la misma gente al momento de que esté ya afuera. Porque luego a veces te llegan espontáneamente y no les puedes negar si ya te están avalando la entrada de un 30% de aforo. Entonces tienes que prepararte para buscar esa parte de seguridad para ellos y que no haya ningún tipo de riesgo. Hablabas que en esa administración están como buscando la parte de exposiciones también de artistas pues locales, ¿no? A lo que te referías. Claro. Pongamos que en este momento nos estén escuchando alguna persona que vive en Tláhuac y que sea artista, que sea escultor, que tenga una obra la cual quisiera él exponer de forma temporal en un museo, y qué mejor que en un museo de su localidad, como es el Museo Regional de Tláhuac. Claro. ¿Hay algún requisito o ellos pueden accesar con ustedes, tienen que dirigirse a algún lado para poder presentarles el proyecto? Pues mira, por las condiciones en las cuales nos encontramos, sí será muy difícil que nos puedan llevar las propuestas directamente al inmueble. Lo que pueden hacer es, a lo mejor, intentar por la misma página dejar algún comentario, algunos datos para podernos poner de acuerdo. Algunos lo han hecho y nos suben inmediatamente su catálogo virtual en imágenes de qué es la propuesta que traen. Algunas han sido fotográficas, otras han sido pictóricas. El punto es que a lo mejor no se cierren, o buscar que se les entregue algún tipo de teléfono para podernos platicar y buscar la manera, porque hay que entender que algunos artesanos, sobre todo los artesanos, no tienen este tipo de manejo, no lo veo tan complejo, pero digital. Ellos son más de una llamadita y te enseño físicamente mi trabajo, ¿no? Entonces es cuestión de ir buscando que ellos se atrevan principalmente a acercarse, decirnos sus datos generales, una introducción muy, muy reducida de qué se trata, si les es posible un catálogo de imágenes no tantas, pero sí, que luego a veces nos mandan hasta 60, pero sí a lo mejor unas 10 emblemáticas, y de ahí a lo mejor empezamos a platicar. Mira, el inmueble cuenta con un espacio adecuado para, y les empiezas a decir, ¿no? Y de ahí empieza, el punto es animarse a que se acerquen,
a dejar sus datos, su información principalmente, y ya nosotros damos una respuesta. A veces nos podemos tardar un poquito, eso sí, pues se les ha dicho de paciencia, porque ya traemos a veces fila. Así como sucede con la que te digo ahorita de Amanali ya viene con fila desde hace tiempo. Entonces, nada más no desesperarse, porque el Museo Regional de Tláhuac la intención es que sea un espacio abierto para nuestros propios artistas locales. Entonces, nadie les puede cerrar la puerta, solo nos tengan un poco de paciencia en el sentido de que llegará su momento para que podamos tener el tiempo suficiente de ofrecerles un buen trabajo, una buena propuesta de ambientación y museografía adecuado a lo que ellos están teniendo en su colección. No es lo mismo un artesano que un artista plástico o de algún modo que algún fotógrafo. Todos son temas totalmente diferentes, ¿no? O en su defecto, a lo mejor hemos presentado que hay gente que le gusta hacer réplicas de piezas arqueológicas. Entonces, claro, por supuesto, adelante. Perfecto, y es que aquí también entra un tema de, como tú dices, de tiempo, de espera, de administración, y pues sobre todo ahorita, bueno, esperar con la pandemia, pero como decíamos, siempre es importante irse formando para cuando les llegue el momento de exponer, o a lo mejor en un momento les dicen, a lo mejor este museo no, pero puedes canalizarlo a otro museo quizá de la misma región. Sí, claro, a veces tenemos la oportunidad. El de Museo de Tomás Medina Villarroel en San Juan Ixtayopan no es posible porque ese es tema netamente arqueológico por la donación de las piezas del personaje que te mencioné, pero tal vez sí al de Mixquic, porque básicamente Mixquic funciona realmente en la etapa de octubre y noviembre. De ahí en fuera, los demás meses prácticamente casi está cerrado. Hay una colección arqueológica de donaciones del mismo pueblo y está alojada ahí, pero esa es la mitad del espacio. La otra mitad está totalmente, casi siempre vacía. Entonces sí, a veces hemos podido mandar las propuestas para allá, pero bueno, también la gente espera estar más en la cabecera delegacional a que los mandes para allá y te dicen, prefiero esperarme. Ok, nada más ten en cuenta que ya no es cuestión nuestra, ¿no? A veces tiene que depender de los temas y de lo que tú me pides, porque muchas veces el artista me dice, yo quiero y yo pongo esto. Sí, te entiendo, pero hay que entender que hay un montaje que se requiere para lo de tu trabajo y que necesito pedirlo porque es especial. Hay otro tipo de montajes que a lo mejor son cuadros que son un poco más factibles e inmediatos de poder colocar, y así es como tratamos de irlos organizando para dar ese espacio casi a todos. Que ese es el trabajo museográfico, ¿no? Al final de cuentas, eso es muy importante para que su trabajo y la exposición queden en excelencia, pues tiene que haber qué, cómo y qué recursos. Bueno, pues ya estamos por terminar la entrevista. A mí me parece que esto es como ver la otra cara de los museos regionales, sus retos, es como ver también el decir, bueno, sí, es muy padre ir al museo, ver la exposición y a veces salir y decimos no me gustó, o decir sí me gustó, pero no vemos toda la parte administrativa, las mismas circunstancias, como es el caso de la pandemia. Y bueno, antes de despedirnos, ¿algo más que quieras agregar con relación al trabajo que están realizando en el Museo Regional de Tláhuac? Y bueno, pues invitar al público a lo mejor visitar por lo pronto las redes sociales. Sí, por el momento yo creo que les agradeceríamos mucho que estén acercándose a nuestra página que tengamos y puedan por lo menos visualizar qué es lo que estuvimos ofreciendo en algún periodo de tiempo. Y sobre todo que nos tengan un poquito de paciencia. Estamos trabajando para poder llegar a 2021 con una propuesta atractiva y que sea sobre todo con esencia de la demarcación. Una de estas es por lo mismo Amanali. Y bueno, traemos cocinando algo más por ahí para el tema de una vez que termine este periodo de tiempo, que está para marzo, abril y mayo. Queremos una propuesta de julio-agosto, que es en el periodo de esta administración, y que cualquier duda que tengan, pues nos las hagan llegar. Así es, pues yo te agradezco muchísimo, Jesús Mateos Lara, coordinador de exposiciones del Museo Regional de Tláhuac. Gracias por abrirnos las puertas de su museo, por ver la situación en la que está ahorita, y yo creo que este programa, justamente Museos de México Legendario, parte de su objetivo también es mostrar todo aquello que no vemos como espectadores, que pasa atrás de la preparación de un museo. Sí, claro que sí. Bueno, pues yo te agradezco mucho. Algo que se nos olvidó es, ¿en dónde se encuentran? Nos encontramos ubicados en el Centro Histórico Tláhuac, así se denominó, en Avenida Severino Ceniceros, en Barrio San Miguel. Estamos prácticamente en el corazón de la alcaldía. Estamos a espaldas para una mejor ubicación de la Iglesia Patronal San Pedro Tláhuac.
Perfecto, pues ahí está, para que las personas que visiten Tláhuac vayan a hacer un recorrido histórico en los recintos más importantes y bueno, ya saben que atrás de la iglesia está el Museo Regional de Tláhuac. Yo te agradezco mucho, Jesús, por haber estado con nosotros y bueno, pues esperemos que todos los proyectos que tienen ustedes consolidados para este año se cumplan y sean un hecho para el bien de su localidad. Te agradezco, Marlene, y gracias por la primicia. Ojalá podamos ofrecerte algo más adelantito de lo que vamos a tener. Gracias por las buenas vibras y pues no me queda más que nuevamente agradecerte la oportunidad que tuviste para con nosotros de podernos difundir. Bueno, pues yo me despido. Yo soy Marlene Logo. Estuviste en el Museo de México Legendario, en la producción Mario de la Fuente. Esto es Radio México Legendario 2021. Hasta la próxima. Museos de México Legendario. Una serie radiofónica en la que aprenderás el valor de vivir la experiencia de conocer los museos y la labor por resguardar parte del legado de la humanidad. Museos de México Legendario.